Comprender a la generación del 80 es para el entendimiento de la historia argentina, de nuestra historia nacional, la política, la cultural, la económica, de una importancia tal vez un poco más mayor, más acentuada que otros periodos o que algunos otros periodos. Es uno de los codos del KMI, ¿no?, que hemos referido en otras oportunidades y que se cuentan no en tanta cantidad. Esto sin perjuicio de que pueden gustarnos o no los pensamientos, los hechos definitivos de estos hombres que gobernaron con una tendencia bastante homogénea y dentro del ámbito de un mismo partido, el Partido Autonomista Nacional, entre 1880 y 1916. Así que, sin perjuicio de la larga introducción, vamos a empezar con el mundo de los 80, el mundo de la generación del 80. Porque no tantas veces en la historia de la humanidad se ha dado una amalgama tan importante, tan interesante, más que una amalgama, yo diría una urdimbre, un tejido hecho de manera tan prolija y tan abigarrada que el resultado tuvo tanta fuerza, tanta poder de supervivencia, que al día de hoy muchos de los países, de nuestros países, viven en una consecuencia no superada de las políticas del 80. Y esto es importante de entender y es importante de tratar de analizar en la medida en que nosotros, cuando han pasado más de 100 años, podemos hacerlo. Uno de los 3 tomos, la segunda parte del tomo tercero de las lecciones de historia de la filosofía del derecho de Sciuro, porque él en muy pocas palabras da la base de el positivismo que empieza por supuesto con Comte, el padre de la sociología como ciencia, y creo que con un par de parrafitos de lo que escribió Sciuro vamos a partir, esa va a ser nuestra base para tratar de dar una comprensión al entorno de la generación del 80. Y dice meridianamente Sciuro que Comte llegó a sostener que solo podemos conocer hechos sensorialmente observables y relaciones sensorialmente observables entre hechos a su vez observables. Según Comte, hay que evitar pretender el conocimiento de las causas y las esencias de los fenómenos y solo hay que conocer sus leyes. Pero este parrafito es el que particularmente me interesaba, porque dice, para Comte todo conocimiento debe ser útil, no tiene su fin en sí mismo, sino en el mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición individual y colectiva. Hay que saber para prever y prever para prevenir. Lo positivo para Comte significa lo dado, aunque también lo eficaz y constructivo. Bien, y esto que refiere el maestro Sciuro de Comte nos está dando la pauta del espíritu de la época que se va a extender hacia prácticamente todos los frentes. Alguien me preguntaba hace un tiempito atrás si el positivismo que se sigue en Argentina es un positivismo de neto carácter comtiano. Y yo le contestaba que no, el positivismo que más influencia tuvo en Argentina o en el pensamiento de los argentinos no fue el de Comte. Sí en Brasil, el positivismo de brasilero, en Brasil llegó a haber células de esta religión positivista, se inculcaba el catecismo positivista que había escrito Comte, iglesias positivistas, algo que no
tuvo ese despliegue exitoso, por lo menos en esa faz aquí en la Argentina. Y sí hubo tal vez más influencia de uno de los discípulos de Comte, que fue Spencer. Pero de todas maneras nos sirve plenamente este concepto para ver que el mundo tenía ese sentido, el mundo observaba ese rumbo. Y obviamente que una cosa yo les decía, hay un entramado muy prolijo, hay una urdimbre que está muy bien tejida, muy apretada, porque probablemente por influencias de uno se da el desarrollo de otras ciencias, por influencia de las ciencias empíricas, y puede surgir una corriente de pensamiento como la positivista. Lo que sucede es que en esta época la fe, bueno, y al mismo tiempo, ¿no?, una filosofía positiva, una filosofía como la positivista, con una confianza infinita, con un credo en el carácter ininterrumpido de progreso de la humanidad, pues se retroalimentan, ¿no? Unos van de las manos del otro. Se sabe, como ya había pasado en el Renacimiento y en la época del humanismo, que justamente para que el individuo, el hombre, el ser humano pueda avanzar en los conocimientos, ponerlos en crisis y de que allí salgan otros, según el concepto de Kuhn, pues tiene que haber una confianza en que el conocimiento dado está equivocado. Tiene que haber una persona que tenga tanta confianza en sí misma que diga, bueno, pues aquel que ha enseñado esto y todos los demás que lo siguen pueden estar equivocados, y debe ser comprobado este conocimiento, debe ser bombardeado y debe ser puesto a prueba y ver si sobrevive o no. Pero yo tengo otra teoría, y entonces voy a romper los esquemas y voy a probar mi verdad en contra del conocimiento establecido. Pues tiene que haber una confianza propia, a la par que un entorno que favorezca. Era mucho más difícil, como para que ustedes entiendan de qué estoy hablando y para que podamos comprender cómo gira el mundo o cuál es el ritmo al que baila el mundo de los finales del siglo XIX. Les digo esto, claro que era mucho más difícil que la ciencia avanzara en la época del medioevo, porque la ruptura, el quiebre estaba sumamente penalizado. Entonces toda la atmósfera, todo el establishment ahogaba. Nadie incentivaba a que hubiera progresión, nadie creía que hubiera cosas que perfeccionar, que no fueran el alma, bueno, todo lo que ya sabemos y de alguna manera hemos comentado. Ahora se trata del opuesto, el espíritu exactamente opuesto, y lo que se cree es que el progreso es infinito y que todo va a ser siempre para bien, va a ser un ascendente en positivo para la humanidad, para el bienestar de la humanidad, para el bienestar del individuo. Y hay descubrimientos que alteran la calidad de vida como nunca antes se había dado. El avance de la medicina, por ejemplo, que se descubran todo sobre el final del siglo XIX, más precisamente en la década de 1880, que se descubra cuál es el bacilo, se identifique cuál es el bacilo que provoca el cólera, cuál es el bacilo que provoca esta enfermedad. Es que no lo puedo recordar, esta enfermedad seria de los pulmones, la que sufría Margarita Gautier en La Dama de las Camelias. Bueno, enfermedades que habían diezmado a la humanidad durante mucho tiempo y de la que ni siquiera se conocía cuál era el origen. Ahora estamos en vías de poder curarlas en este mismo momento, porque por fin se identifica qué las produce, qué produce las enfermedades. Esto por un lado. Hay no me acuerdo si es en este tomo de Siuro, pero hay un momento en el que habla de la edad contemporánea y dice: la edad contemporánea es la edad que le ha dado al hombre una cantidad de vida que antes era inimaginable. Y claro, hay toda una serie por supuesto que de cuestiones
que vienen a la par de la extensión en el quantum, ¿no? Que el ser humano promedio viva durante el siglo XX una cantidad de años muchísimo mayor que la que había vivido hasta tiempo A. Significa que la gente puede vivir muchos años más después de que deja de trabajar o que termina su edad económicamente activa, porque ya hay una serie de cosas que no pueden hacer. Ya no puede seguir con esa actividad porque no tiene la potencia física para hacerlo, pero el promedio de vida se va elevando cada vez más y entonces hay un margen determinado de edad que provoca que haya una suma en la población, más cantidad de gente, porque por un lado van a empezar la medicina va a curar las teorías higienistas, y la medicina en general va a empezar a curar a los niños, va a empezar a mejorar la calidad de los partos, con lo cual la población se incrementa por ese lado, y también se incrementa porque la gente no se muere cuando se tiene que morir, se muere después. Y cuando se tenía que morir en un par de siglos antes, bueno, ahora se muere después. Por lo tanto, hay un gran incremento de la población y una demanda de coberturas que luego van a ser exigidos como derechos, que hacen a la futura, pero en muy poco tiempo, en muy escaso tiempo ya, forja de los derechos sociales, la necesidad de la cobertura de los llamados derechos sociales o de la segunda generación. O sea, es cómo impacta el avance científico. Y esto por el lado de la medicina, pero es que prácticamente no hay ningún aspecto en el que no haya grandes modificaciones. Las hay en lo cultural, pero sobre todo en lo técnico y en lo científico. Finales del siglo XIX ya se presenta la conocida como Segunda Revolución Industrial. Y todo esto que habíamos visto que cambia tremendamente la forma de vida del mundo entero, se le suma unos avances tecnológicos que hacen todavía que las formas de producción sean tengan más capacidad de alterar, la forma de vida de los individuos. Formas de producción que alteran las formas de vida de los individuos. El descubrimiento del motor a nafta, por ejemplo. El agregado sobre eso de la electricidad como método para encender los motores que funcionaban con nafta, y lo que va a significar para el mundo, que es nada menos ni nada más que la intronización del petróleo como el gran combustible. Pero hablé de la chispa eléctrica, que es la que enciende, que es una invención de esta misma época, y de esta misma época también es la corriente eléctrica alterna y la lámpara de filamento. Eso siempre, todos los años lo digo, y lo digo acá ahora también, porque a mí no deja de asombrarme cuán inútiles somos, qué tan torpes nos volvemos, qué tantas dificultades encontramos para nuestro hacer cotidiano cuando no tenemos energía eléctrica funcionando. Yo particularmente soy una idiota, porque encima voy a prender las cosas. Digo, ay, se cortó la luz, no puedo encender la computadora. Bueno, voy a poner un poco de música. Una cosa por el estilo. Digo, fíjense que este cambio abrumador, esta forma de abastecernos de todo, empieza justamente con este descubrimiento, con la lámpara de filamento. Todo esto coadyuva a que los métodos de producción se aceleren. Y ahora lo que tenemos es que cosas que antes eran dificilísimas de hacer, pues se hacían por medios completamente artesanales, se fabrican en cadena, se fabrican con muchísima facilidad, se fabrican en masa, y por lo tanto se abaratan los costos todavía más de artículos que hacen como un segundo o tercer grado sobre lo que habíamos visto en la primera revolución industrial. Ahora tenemos, por ejemplo, el automóvil a muy bajo costo. El señor Henry Ford nos dio el automóvil a muy bajo costo, con producción masiva, con un combustible que era relativamente barato para poder
tenerlo, y la necesidad del mundo entero de encontrar petróleo o por lo menos tener buenas relaciones con los países que los producían, porque ya todo empezaba a girar por ese mismo carril. Esto es uno de los grandes aspectos, de los aspectos importantes de la generación del 80 y el entorno mundial. Entonces, ustedes tienen que esta confianza en el progreso y en el orden, que son las grandes banderas, el lema de Brasil, tal vez el más positivista de todos los países sudamericanos, todavía un pelín más que el nuestro en algunos aspectos. Fíjense que el logo de Brasil va a salir del imperio en 1889 y va a tener, con un golpe de Estado, y se va a establecer la primera república a través de una constitución. El logo de la bandera de Brasil es el lema también de ellos y dice exactamente orden y progreso. Ya vamos a ver cómo en Argentina se traduce en paz y administración. Así que el mundo tiene una confianza en sí mismo gigantesca. El mundo tiene una confianza en sí mismo astronómica. El mundo crea cosas nuevas. Esto que estamos escuchando es Debussy, que viene a darle eso. Es una música que para ustedes será tal vez una molicie total, pero es una música extraordinariamente innovadora para su momento. Tiene un carácter de música ambiental que no la tenían hasta ese momento las obras musicales que se venían proponiendo. Lo mismo sucede también con las letras, y se empiezan a abrir corrientes, las corrientes más realistas, las que receptan los problemas que iban surgiendo, justamente la problemática social sobre todo. A ver, un escritor cumbre, Guy de Maupassant, por ejemplo. Ya se me va a ocurrir. Émile Zola, por ejemplo, contra otros poetas que se les llaman simbolistas y que de ninguna manera acuden para la construcción de sus obras, para las facturas de sus obras, a la observación de lo que pasa en el día a día, porque no encuentran allí justamente lo interesante, sino en una realidad que está en lo simbólico. Lo simbólico es lo real, no la observación simple de lo que tenemos en el tráfago ordinario. Y se me ocurren muchísimos. En Europa, por supuesto, que hay algunos de los más grandes literatos de todas las épocas que escriben dentro de esta corriente y en este momento. Paul Verlaine, Rimbaud, desde ya. Algunas obras, no todas, de Oscar Wilde. Y en América Latina, un escritor muy singular, que va a ser la cabeza de lanza de toda una generación de escritores de carácter parecido, que es Rubén Darío. Bueno, como les decía, el mundo tiene una fe infinita en sí mismo. Y los países se convocan para mostrar qué es lo que tienen, qué es lo que hacen, qué han inventado. Y se hacen las grandes exposiciones, dentro de la que descolla la más afamada de todas. Se habían hecho algunas antes, se habían hecho incluso en Inglaterra, pero la más afamada de todas, que es la Exposición Universal de París de 1889, si la memoria no me falla. Y Argentina, ya vamos a hablar un pelín más, pero Argentina acude, ya inserta en el coro del mundo, acude con un pabellón que es de una belleza extraordinaria, todo hierro y cristal. Una obra que después se trasladó, completamente desmontable, que después se trasladó a Argentina y estuvo ubicada en
sobre la parte superior de la Plaza San Martín. Pero bueno, no me sigo variando de acá para allá. Y claro, esta transformación que hace que la producción sea mayor, también por supuesto hace que los medios de comunicación sean más efectivos y que por lo tanto el mundo se achique porque está más conectado. Y potencias, países que hasta ese momento no tenían contacto grande, no tenían un intercambio cultural muy importante, sí económico siempre lo hubo, pero no en grandes volúmenes. Ahora estos países, les digo, sobre todo los del orden oriental, van a producir sus propias revoluciones copiando los métodos occidentales de producción y van a incorporar esa tecnología a su propia manera y van a incorporarse a su propia manera al orden mundial. El caso más descollante es el de Japón. De las grandes empresas, algunas que le suena a todo el mundo, a Mitsubishi por ejemplo, se fundan y empiezan a hacer producción a gran escala justamente en esta misma época, sobre finales del siglo XIX. Así que bueno, muy con pinceladas muy anchas, tenemos acá trazado más o menos un esquema de cómo era el mundo, de cuáles eran las corrientes de pensamientos, de cuál era sobre todo la concepción que el ser humano tenía de sí mismo en todos los ámbitos, en el que se va a insertar esta... se me ocurre decir rutilante, y en algunos aspectos así lo fue, generación del 80. En todo caso, esta muy señera generación de gobernantes que inician un derrotero en este año con la presidencia primera de Julio Argentino Roca y van a gobernar el país, insisto, durante más de 3 décadas.